Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes, ¿cómo compañero. han estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, bueno. Ahí está mirando mi pantalla ya. Sí, profe. Bueno, entonces, muchachos, bueno, como el sábado no les dejé ejercicios, entonces esta ya la pueden hacer, que es la actividad 10, que es, hay 10 preguntitas sobre la clase anterior, ¿listo? Sobre la clase de señales. Y hoy vamos a ver otros ejemplos y vamos a dejar otros 4 ejercicios, ¿listo? Entonces, esta ya la pueden hacer con la presentación de la clase anterior. Si no la tienen, recuerde que está aquí, ¿no? Esta es esta de junio 20, fue el sábado, ¿no? Hoy estamos a 23, 20, sí. Esta es la del junio 20, la del sábado, que tiene que ver con señales. Sin embargo, veamos un cortico repaso sobre el tema que vimos, ¿cierto? Un cortico repaso. Entonces dijimos que la idea es identificar, ¿cierto? Identificar, sobre todo, 4 tipos de señales que nos encontramos en muchas partes. Entonces, cuando el tiempo es continuo y la amplitud es continua, decimos que es señal analógica, ¿sí? Cuando el tiempo es discreto, o sea que está como por solo intervalos de tiempo, o sea, no es todo el tiempo, sino solamente en intervalos de tiempo. Pero la amplitud puede tomar cualquier valor, decimos que se llama señal muestreada. ¿Listo? Cuando tenemos que el tiempo es continuo, ¿sí? Está para cualquier tiempo, pero la amplitud sí toma valores específicos como valores escalonados. Decimos que es una señal digital, ¿cierto? O señal cuantificada. Y cuando los dos son discretos, tanto el tiempo como la amplitud es discreta, que solo toma ciertos valores, ¿sí? Decimos que es una señal digital en tiempo discreto. Entonces, ahí en la actividad les hice unas preguntitas. Decíamos que además de esas 4 señales, pues hay otras características de las señales. Por ejemplo, la frecuencia, ¿sí? Decíamos que esta es una señal de frecuencia constante, porque mire que todos los periodos de la onda, es decir, todos los intervalos de tiempo de la onda son iguales. Entonces ahí decimos que la frecuencia es constante. En esta de abajo, vemos cómo la frecuencia, a veces los ciclos son más largos y a veces más cortos. Entonces, esto decimos que es una señal de frecuencia variable, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí con esta señal digital, miren, ¿cierto? Los intervalos son más cortos a veces más largos, a veces más cortos. Entonces, decimos que eso es una señal de frecuencia variable digital, ¿no? Esta es analógica. Y otra muy especial que se llama que se llama modulación por ancho del pulso o PWM. Entonces es una señal que, como ustedes pueden ver, es bien interesante porque mire que si ustedes miran el periodo de tiempo, ¿sí? De esa señal es igual, mire, aquí empieza y aquí termina, ¿cierto? Y es el mismo inicio para las de abajo, ¿cierto? Mire, y es la misma terminación para las de abajo. O sea que si uno se pone a ver la frecuencia de esta señal, es una frecuencia constante, pero ¿qué es lo que está raro en esta señal? Es simplemente el ancho del pulso. Mire, el ancho del positivo o el ancho del valor on o del valor 1 es aquí corto, aquí es un poco más ancho y aquí es mucho más ancho. Entonces, cuando el valor del ancho del pulso cambia, nosotros decimos que es una señal PWM. La frecuencia es constante, mire que la frecuencia no cambia, lo que cambia es el ancho del pulso. Entonces, esta señal se llama PWM de frecuencia constante. Entonces, más o menos eso fue lo que vimos en la clase anterior. Bueno, entonces resulta que cuando hablamos de señales, nosotros tenemos que empezar a ver unos parámetros para identificar señales aparte de todos los que hemos visto.
Entonces, hasta aquí, hasta la diapositiva anterior, pues por favor me hacen la actividad 10 que ya se las publiqué allá en el Padlet, ¿listo? Y de aquí en adelante entonces vamos a hacer unos ejercicios que dependen ya de otros parámetros diferentes. Vamos a seguir hablando de señales, ¿sí? Porque nosotros ya estamos viendo que no solamente el voltaje es constante, sino que el voltaje también cambia, ¿cierto? Cambia de forma que lo podemos observar en gráficas, ¿cierto? Entonces, bueno, un elemento de medición para ver las señales, como se puede ver acá en esta pantalla, es el osciloscopio, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos interesa ver en una señal? Lo mismo que el multímetro, como les comentaba con el multímetro, nosotros debemos aprender los conceptos de tal manera que si yo me paro frente a cualquier osciloscopio voy a poder trabajarlo, ¿cierto? Es decir, que como todo, o sea, los aparatos cambian, pero si yo entiendo los conceptos, puedo trabajar con cualquier aparato sin ningún problema. Entonces vamos a ver esos conceptos de qué se entiende, de qué constan, ¿listo? Entonces lo primero se llama voltaje pico, el segundo se llama voltaje pico a pico, el tercero se llama componente DC, ¿sí? O corriente continua de una señal. El cuarto se llama la forma de la onda. El quinto se llama el periodo, ¿sí? El sexto se llama la frecuencia, que se mide en hertz, ¿sí? Y básicamente esos son los seis parámetros más importantes que yo debo revisar al observar una onda. El voltaje pico, el voltaje pico a pico, la componente DC de la señal, la forma de la onda, el periodo y la frecuencia. Entonces vamos a ver eso con qué se come, ¿listo? Entonces supongamos que ustedes tienen aquí una señal AC, como se puede ver. ¿Por qué dije de una vez que esta señal es AC? ¿Quién me dice por qué esta señal es AC? Porque la señal cambia de positivo a negativo, ¿no? Y las señales alternas Eso, cambian todo el tiempo. eso. Entonces, mire, todos estos valores de aquí arriba son positivos y todos los valores de aquí abajo son negativos. Entonces, por eso esto es una señal AC, ¿listo? Ok, ¿qué tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos el voltaje. A veces el voltaje, pues siempre la ponemos con B, pero en algunas literaturas a veces se encuentra con U. En esta gráfica, por ejemplo, le pusieron U. ¿Sí? U también no encuentra muchas partes que U significa voltaje también. Pero normalmente nosotros vamos a decir que voltaje es B pequeña, ¿cierto? Bueno, entonces voltaje. Y en el eje Y, X, perdón, tenemos el tiempo, ¿sí? El tiempo, ¿listo? Entonces, si nosotros vemos esta onda es simétrica. ¿Por qué es simétrica? Esta onda es simétrica porque si ustedes observan, la onda es exactamente igual en el positivo y es exactamente igual en el negativo. Entonces, por lo tanto, tiene un eje de simetría y el eje de simetría pues es toda la mitad, ¿cierto? O es el cero del... Todo este eje del cero del voltaje, o en 0 voltios, es el eje de simetría, ¿cierto? A partir de este eje, arriba la onda es igual y abajo la onda es igual, ¿cierto? Esto lo llamamos 0 voltios. Listo. Entonces, veamos aquí a qué llamamos 1. ¿Listo? Este 1 a qué se refiere. Entonces, este 1, como usted puede ver, esta cota va desde el 0, ¿sí? Hasta el voltaje máximo, ¿cierto? Desde el 0 hasta el voltaje máximo. Vamos el otro colorcito acá. Desde el 0 al voltaje máximo. Y a eso lo llamamos voltaje pico. ¿Listo? Pico, pico como el pico de una montaña. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define el voltaje pico? El voltaje pico se define como la diferencia que hay, ¿sí? La diferencia entre el valor máximo, ¿cierto? Y el eje de simetría. Por qué no digo
¿por qué no digo, a ver, ¿por qué no digo que con respecto a cero? Profe, Porque disculpe. resulta que, sí, ¿sí le escucho? Aló, le escucho. ¿Me están escuchando? Sí, profe, pero Los demás me... Daniel, seguro el internet, profe, ¿no era? Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno, listo. Pensé que no me estaban escuchando. Listo, entonces decimos que, ¿por qué no decimos que con respecto al eje de simetría? Porque, perdón, con respecto a 0 voltios, porque no todas las ondas están referenciadas respecto a 0 voltios. Yo podría tener una onda por acá encaramada, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces no necesariamente las ondas siempre están referenciadas a 0 voltios. La onda puede estar por acá encaramada. Entonces por eso es que el voltaje, cuando si la onda estuviera así encaramada aquí, aquí nos dice que el voltaje pico es la diferencia entre el valor máximo y el eje de simetría, o sea, hasta aquí. Porque si me dice que hasta 0 voltios, imagínense, tendría yo que contar el voltaje desde acá hasta acá. Y ese no sería el voltaje pico. El voltaje pico siempre va a ser la diferencia que hay entre el máximo y el eje de simetría, ¿listo? Que en este caso es el eje que atraviesa toda la mitad de la onda. ¿Sí? Entonces, en este caso, en la onda de abajo que estamos viendo, que es la roja, el voltaje pico es desde acá hasta acá, como el pico de una montaña, ¿sí o no? Listo. Cuando ese nivel de simetría, este de acá se sube, como en este caso, ¿sí? La onda está por aquí arriba, encaramada. Entonces, la diferencia eh, cuando el eje de simetría es de la onda es distinto de cero, ¿sí? Cuando no es cero, entonces decimos que la onda tiene offset. Ese es el concepto que decimos cuando la onda está en un eje diferente de cero, ¿sí? Entonces decimos que la onda tiene un offset, ¿sí? ¿Y el offset qué quiere decir? El offset sería entonces el valor que hay, pongamos aquí otro color, el valor que hay entre ese nivel de simetría y el cero. O sea que sería de aquí hasta aquí. Lo llamaría yo offset, ¿listo? De esta onda azul, ¿no? Entonces, el offset de la onda roja, ¿cuánto es? ¿Mm? ¿Qué me dice? ¿Cuánto es el offset de la onda roja? Es la diferencia entre cero y el eje de simetría. Entonces, sí, Daniel dice aquí, se corta la onda. Ah, listo. Ok. Entonces, muchachos, si este diferencia entre el eje de simetría de esta onda azul y el 0 voltios, lo llamamos offset. ¿Cuánto sería el offset de esta onda, de la roja? ¿Mm? ¿Ninguno? Sería lo mismo negativo, ¿no era? No tiene, muchachos, porque vea, el eje de simetría es 0 voltios, ya que la onda está aquí abajo. Entonces no hay diferencia entre 0 voltios y el eje de simetría en el caso de la onda roja. Entonces decimos que la onda roja no tiene offset, tiene un nivel de C igual a 0. ¿Sí? Mientras que la de arriba, ¿sí? La de arriba sí tiene un offset, que sería la diferencia entre su eje de simetría y el 0. ¿Sí me hago entender qué es el offset o no, Profe, la verdad estoy un muchachos? poquito perdido ahí. Sí, bro, ahí no entendí bien. No, profe, no, A no he ver, entendido bien. volvamos a hacer entonces. Volvamos a hacer de otra forma. Hagámoslo, hagámoslo de la siguiente forma.
Listo. Voy a hacer una onda acá que era la azul que yo tenía ahorita, en la que estaba ya moviendo, ¿cierto? Listo. Digamos que esta onda, y además le voy a hacer una raya por la mitad. Y voy a unir esas dos. Eso, ahora sí. Supongamos, muchachos, que esa onda azul que yo acabo de dibujar está en la misma posición de la onda roja, ¿cierto? Está en la misma posición. Si esa onda azul, por alguna razón, yo la cambio de lugar, mire, la desplazo para arriba, ¿cierto? Eso puede pasar perfectamente en señales. ¿Listo? ¿Sí vio lo que pasó? Estaba aquí, ¿verdad? Estaba aquí en cero, ¿cierto? En ese momento, el eje de simetría es el 0 voltios, ¿sí? O sea que no tiene offset, porque el offset es la diferencia entre el eje de simetría y los 0 voltios. Pero a medida que yo empiezo a subir esta onda, ¿cuánto empieza a ser la diferencia entre el eje de simetría, que es este azul, y los 0 voltios? Ahí se empieza a ver diferencia, ¿cierto? Aquí estoy aumentando la diferencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. La diferencia en un principio era 0, miren, no hay diferencia. No hay diferencia entre el eje de simetría y 0 voltios, ¿cierto? Pero a medida que voy elevando, empieza a haber una diferencia importante. Hasta llegar a una diferencia como esta, donde yo diría, ¿sí?, que el offset es la distancia que hay desde acá a los 0 voltios. De acá a acá hay un nivel que yo debo medir y ese nivel se llama offset. ¿Listo? ¿Listo? Offset. Pero como vieron ustedes en un principio, ese nivel de la onda roja es 0, porque la diferencia entre el eje de simetría y 0 es igual a 0, ¿cierto? No hay ninguna diferencia. Pero a medida que yo me subo, empieza a haber una diferencia importante. Ya esa diferencia siempre la denomino offset, ¿listo? Es decir, ¿y qué quiere decir el offset? El offset lo que quiere decir es que la onda, en este caso, empezando porque no es alterna, ¿cierto? Ya en este caso no es alterna. ¿Por qué no es alterna la onda azul? Porque ¿cierto? Solo en el lado positivo. Porque todos los valores son positivos, ¿cierto? Pero sí es oscilatoria. Entonces, en este caso, cuando yo digo, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que los voltajes en DC tienen un valor, ¿cierto? Por ejemplo, la batería es de 12 voltios, la batería es de 24 voltios, tenemos una fuente de 9 voltios, etcétera, ¿cierto? Pero en este caso, que es una señal que es DC, pero es variable, ¿cuánto dirían ustedes que mide? ¿Puedo decir que mide 9, o que mide 12, o que mide 24? ¿Qué dicen ustedes? No, profe. Sería muy difícil porque es variable, ¿cierto? Pero lo que sí se puede decir es que el nivel offset o nivel DC de la señal, ese sí tiene un valor fijo, ¿sí? Por ejemplo, esta señal podría tener, digamos, un offset de 9 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 9 voltios entre el eje de simetría y los 0 voltios, o sea que este valor en el eje Y vale 9, ¿cierto? Es un ejemplo, simplemente. ¿Sí o no? Entonces yo sí podría decir que esta onda está centrada respecto a 9 voltios, ¿sí? O sea que es una señal DC que tiene nivel DC igual a 9 voltios, o nivel offset igual a 9 voltios, ¿sí? Entonces, esa señal, sea DC, o sea AC, o como sea, tiene un voltaje pico. Y el voltaje pico siempre es la diferencia entre el máximo y 0, no, entre el máximo y el nivel de simetría. ¿Sí?
Entonces, entre este valor máximo, por decir algo que este máximo, usted lo trasladara aquí al eje Y, digamos que fueran 12 voltios, digamos. ¿Sí o no? Entonces, la diferencia entre 12 y 9, ese sería el voltaje pico. ¿Cuánto, por ejemplo, tendría entonces esta onda? Si este valdría 12 y este 9, ¿qué voltaje pico tendría la onda? Serían 3, profe. Eso, 3 voltios, ¿cierto? La diferencia entre el voltaje máximo y el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, a eso llamamos voltaje pico, ¿listo? Entonces, independiente si la onda es DC o es AC, lo que tenemos es que medir el nivel que hay. El pico de arriba y la mitad, o eje de simetría, ¿listo? Siempre se halla así. ¿Por qué no les puedo decir que el voltaje pico es el voltaje máximo? Porque les digo, vea, si yo le dijera que el voltaje pico es el voltaje máximo, usted diría que el voltaje pico es 12 voltios. En este caso, el voltaje pico no es 12 voltios, es la diferencia entre 12 y 9, o sea, es 3 voltios. Hay bastante diferencia, ¿cierto? Es bueno. Ese es el primer concepto, se llama voltaje pico. Listo, ¿quién es entonces el voltaje pico a pico? Pues el voltaje pico, ese se conoce como la diferencia entre el nivel máximo y el nivel mínimo, ¿sí? Entonces, volvamos a mirar la onda azul. Si esta onda azul tiene 3 voltios de diferencia aquí y es simétrica, con seguridad, este valor mínimo, ¿cuánto cree que mide entonces acá? ¿Cuánto mediría? ¿Cuántos voltios? ¿Mm? Voltaje mínimo. ¿Quién me dice? Simétricamente. Aquí hay 9 y aquí hay 12. Y si la onda es completamente simétrica, eso, muy bien, 6. ¿Cero? Eso, va a tener 6. ¿Listo? Entonces, como va a tener 6, ¿sí? Siempre nosotros decimos que un voltaje pico a pico es la diferencia entre el máximo, 12, y el mínimo, 6. O sea, la diferencia entre 12 y 6. O sea, ¿cuánto es el voltaje pico de esa onda? Perdón, voltaje pico a pico, perdón. Pico a pico. ¿Mm? El voltaje pico es 3 voltios, que es desde la mitad hasta arriba. Ahora, el voltaje pico a pico es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Mm? ¿Se sumaría ahí o qué? El voltaje sería 27, ¿no? Así. No, muchacho, acuérdese que cuando uno le dice diferencia, quiere decir la resta. Los mismos 6, profe. 6, exacto, a la resta entre 12 y 6. Aquí hay 6 voltios, mire, entre este y este, aquí hay 6 voltios. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 y aquí hay otros 3, ¿cierto? 3 más 3, 6. O cuando yo le digo diferencia de la resta de 12 menos 6. Y la resta de 12 menos 6 le da 6, ¿cierto? Entendido. El Pues. voltaje PP, cuando es PP, pico a pico, es del máximo al mínimo, ¿listo? Y cuando es solo P, es del máximo a la mitad, o eje de simetría, ¿listo? Entonces, otra forma es, hay un voltaje pico a pico del máximo al mínimo, y simplemente el pico va a ser siempre la mitad entre esos dos, ¿cierto? En este caso sería pico a pico 6 voltios, y pico sería solo 3 voltios. Bueno, entonces hasta ahí estos dos conceptos, ¿cierto? El del voltaje pico y el del voltaje pico. Por ahí hay un compañero de ustedes llamando, pero no quiero interrumpir. Si de pronto le pueden escribir a ver qué es lo que necesita. No, Daniel dice que no está entendiendo por la conexión. Bueno, si de pronto no es cuestión de todos, entonces lo mismo. Ahorita
publicamos el video y que lo revise en otro momento a ver si puede escuchar mejor. Bueno, entonces, hasta aquí borramos. ¿Sí? Bueno, borremos lo que teníamos hasta acá. Y entonces decíamos que, ahora, ¿qué es el voltaje RMS? ¿Qué es el voltaje RMS? El voltaje RMS se trata de lo siguiente. Voy a borrar este también. Listo. Entonces resulta, muchachos, que cuando yo tengo una señal como esta, que oscila todo el tiempo, yo digo, bueno, yo necesitaría comparar el valor de esa señal, ¿sí?, con una señal DC, o sea, para poder comparar cómo es comparable. O sea, recuerden que las señales DC y AC son utilizadas todo el tiempo y las dos se pueden manejar, las dos tienen potencia, las dos transfieren energía, o sea, solo que en unas tecnologías se usa AC y en otras DC, ¿cierto? Entonces digamos que cuando yo tengo una señal DC y yo la graficara así, simplemente la señal DC es que es una línea recta, ¿cierto? Por decir algo acá. Eso es una señal DC, ¿cierto? Una línea recta. Entonces yo digo, bueno, si yo quisiera más o menos comparar la energía que puedo, digamos, transmitir con esta señal comparada con una línea recta, ¿yo cómo lo puedo hacer? Entonces se complica la cosa porque uno dice, bueno, saco el promedio de esta señal, ¿sí? ¿Y qué es un promedio? Acuérdense que los promedios es sumar los valores y luego dividirlos por el número de valores, ¿cierto? ¿De cómo saca un promedio? Usted, digamos, yo digo, voy a promediar la estatura de ustedes. Entonces empieza el primero 1,70, el otro 1,80, el otro 1,90, el otro 1,80. Entonces yo sumo todas esas estaturas y las divido por el número de estudiantes y saco el promedio de la estatura, ¿cierto? Ahora, si yo sacara el promedio de esta señal, muchachos, ¿cuánto cree que sería? Si yo sumara todo, digamos, sumo este, sumo este, sumo este, sumo este, vuelvo y sumo este, sumo este, sumo este. Pero aquí hay un detalle, vea, y empiezo a sumar negativos también, vea, porque tengo que sumarlos todos, ¿cierto? Entonces sumo este, y sumo este, sumo este, este y este, ¿sí? Y lo divido por el número de datos. ¿Cuánto cree que me daría ese promedio? ¿Mm? Yo tengo que sumar este valor que es positivo y en la sumatoria tengo que sumar este valor que es negativo. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Mm? Profe, ahí se cancela. Eso, muy bien, eso es lo que quería que vieran. Pues si yo cogiera esta señal y la promediara, el promedio me va a dar 0, porque cuando yo sumo esta y sumo este, cancela, ¿cierto? Si yo sumo este y voy por acá y sumo este, que tiene casi el mismo valor, se cancela también. Si sumo este acá arriba y lo sumo a este, se restan, ¿sí? Se cancelan. Entonces, un promedio de una señal AC no funciona porque daría 0, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, entonces no es el promedio. Entonces, ¿cómo hago para poderlas comparar? Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron pues, digamos que nuestros antepasados? Se inventaron este concepto que se llama RMS, ¿listo? RMS.
RMS significa voltaje medio cuadrático. ¿Sí? ¿Y qué es voltaje medio cuadrático? Pues coger todos los valores, ¿sí? Y elevarlos al cuadrado. Entonces, ¿quién me dice qué pasa cuando yo cojo un número negativo y lo elevo al cuadrado? ¿Qué pasa con ese número? Cuadruplica. ¿Cómo? Recuerden las matemáticas del colegio. ¿Qué pasa cuando uno cogía números negativos y los elevaba al cuadrado? Quedan positivos, profe. Eso, muy bien. Quedan positivos. Entonces, cuando usted coge cualquier número y lo eleva al cuadrado, siempre da positivo, ¿cierto? Entonces, el valor medio cuadrático es coger todos los números, elevarlos al cuadrado, entonces todos les dan positivo, y luego a ese sí le saca el promedio. A ver. Listo. Entonces, cuando usted coge todos los números y los eleva al cuadrado, y todos le dan positivos. Entonces me imagino que va a dar algo así, va con este elevado al cuadrado, le va a dar por acá. Este elevado al cuadrado le va a dar por acá. Entre más grande, le va a dar más grande. Este elevado al cuadrado va a dar por acá. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y después cogen y le sacan un promedio. Ese promedio se llama voltaje. Me acordé que ya me entienden. Yo también. ¿Quién está? ¿Quién tiene el micrófono encendido que no lo apaga? A ver, ya lo apago. Listo. Entonces ese valor, muchacho, al final da un valor RMS, un promedio que da aproximadamente un poquito por debajo del valor máximo. Es este número 3, mire. En el caso de esta señal senoidal, el voltaje RMS o voltaje medio cuadrático da aproximadamente por acá. Entonces, ese concepto de RMS sirve para compararse con una señal DC. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se calcula? Mire, el valor RMS de una onda senoidal es igual a esto, mire. Es igual al voltaje pico dividido en raíz de 2. Así se puede calcular, ¿listo? Entonces yo voy a hacer aquí, no, listo. Voltaje pico dividido en raíz de 2. Entonces, hagamos un ejemplo con la toma eléctrica, ¿listo? La toma eléctrica la voy a hacer aquí con el celular. Pero antes de eso, ese RMS, muchachos, es en el que ustedes en el multímetro, un momentico, regresamos al multímetro. Eso. Regresemos un poquito por acá al multímetro, ¿listo? Entonces, muchachos, por acá en el multímetro, cuando nosotros medimos una señal AC, o sea, cuando lo tenemos aquí, como está en este caso el multímetro ubicado en voltaje AC, ese valor que le da, que es un número, ¿cierto? Porque le da un número, es un voltaje RMS, ¿listo? El valor AC que le da el multímetro es el voltaje RMS. Por ejemplo, si ustedes miden con el multímetro una toma eléctrica, le va a dar 120 voltios. Ahora, esos voltios, ¿quiénes son? ¿El voltaje pico? No. El voltaje pico tampoco. Es el valor RMS. O sea que esos 120 voltios que ustedes midieron acá, muchachos, ustedes midieron por acá, en esta señal AC, es equivalente a esta raya de aquí, a la 3. O sea, al valor medio cuadrático. ¿Listo? Cuando uno mide los 120 voltios, está midiendo aquí el valor promedio cuadrático. Entonces, esto me da a mí para pensar que parece ser que el voltaje pico de una onda, ¿sí? De una onda como esta es mayor al voltaje RMS, ¿sí?
Entonces, hagamos ese ejemplo aquí. Miremoslo aquí en el tablero un momentico. ¿Sí? Vamos a hacerle aquí ese ejemplo de la onda. Estamos hablando de la onda de la toma eléctrica, ¿no? Entonces, listo. Acá se ve el tablero. ¿Qué pasó? Listo, ahí sí, listo. Pero mira, vamos a hacer el ejemplo de la toma eléctrica. ¿Listo? Voy a poner esta que tiene ahí en su caso. ¿Sí? Uy, profe, Entonces estamos ahí diciendo, se lo escucha entrecortado, ¿sí? profe, el pedacito ahí se lo escucha entrecortado. ¿Está entrecortado? El pedacito que habló ahí, profe, sí, se escucha entrecortado, no sé si solo... Bueno, ¿qué? Les decía que estamos haciendo el ejemplo de la toma Profe, no se eléctrica. escucha ¿Cierto? bien. ¿No se escucha bien? ¿Será por el liveboard? Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Se escucha todavía entrecortado. Aló, aló. Ahí ya se escucha bien, profe, pero en el pedacito que explicó eso, se escuchó entrecortado, profe. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con la toma eléctrica, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros vamos a medir la toma eléctrica con un multímetro, ¿sí? Y entonces, nosotros tenemos dos puntas, ¿cierto? Una roja y una negra, ¿cierto? Entonces, vamos a medir con la roja y la negra, vamos a medir en un multímetro, y ese multímetro nos da un valor. Yo le decía, el valor que me va a dar va a ser 100, va a ser de 100. Así. Va a ser de 120. Un momentico que no me quiere, por lo que a veces se ensucia el celular y no me deja rayar. Denme un segundito. Entonces, cuando usted mide esa toma ya, nos da 120 voltios. Entonces, yo les decía que esos 120 voltios son RMS, ¿listo? El que le aparece allá en el multímetro, ¿listo? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo pudiera observar esta onda, esos 120 voltios Se volvió bien, profe. Profe, Aló, aló. se lo escucha muy ¿Sí, me bajito. escuchan? Sí, profe, se escucha ¿Usted bajito. bajito? Sí, Sí, profe. Ah, de pronto por lo que no estoy frente al computador. sí, entrecortado. ¿Ahí ya mejor o no? Sí, profe, y ahora sí ya. Sí, profe, ahí sí. Ahí. Entonces voy a poner el celular acá más cerca. Entonces les decía que cuando ustedes hacen un ejercicio de medir con el multímetro una toma eléctrica, le va a dar 120 voltios. O 120 voltios son RMS. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pudiera observar la onda, voy a pintarla acá de otro color, rojita mejor. Esa onda rojita tendría ese estilo y el voltaje RMS de esa onda daría por acá 120 voltios. Aquí daría el voltaje RMS, ¿sí? O sea que el voltaje pico de esta onda es mayor. Hagamos el ejercicio, miren. Decimos que el valor RMS es igual al voltaje pico dividido en raíz de 2. O sea que el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2. ¿Y cuánto es raíz de 2? A ver, miremoslo en la calculadora. Ya tenemos el voltaje RMS, ¿no? Porque dijimos que era 120 voltios. O sea que el voltaje pico es 120 por raíz de 2. Entonces miremos cuánto es eso. 10. A ver, miremos la calculadora. ¿Cuánto?
Entonces, primero miremos cuánto es raíz de 2. Raíz. 169, profe. ¿Dónde está la raíz? Eso, 169,7, ¿no es? Creo que es Sí, 0,7. profe, 0,7. De esta calculadora no le encuentro las raíces, a ver. Raíz. Raíz, ¿cómo es la raíz acá? No la encontré. Tocaría 0.5, o sea, tocaría 0.5. ¿Qué? Tocaría 2 dividido 2 a la 0.5 es eso. 1.41 es raíz de 2, ¿sí? Por 120, ¿cierto? 169,7, ¿no? Eso es lo que es. 169,7. O sea que el voltaje de esta señal, muchachos, es 169,7, ¿sí? Y eso lo que quiere decir, muchachos, es que este valor de arriba, el máximo, este de acá arriba, ¿sí? Es 169,7 voltios, ¿sí? ¿Sí sabían eso? O sea, lo que quiere decir, muchachos, es que cuando usted, digamos, tiene un accidente de trabajo, ¿sí? Ese accidente de trabajo con una toma eléctrica que se supone que son 120 voltios, como le digo, esos 120 voltios son voltios promedio, pero esa señal tiene un pico máximo, ya que si desafortunadamente el instante, digamos, del accidente fuera en el pico máximo, usted no tiene en su cuerpo 120 voltios, sino que tiene 169,7 voltios, ya casi 170 voltios. Es más fuerte que lo que uno cree. Entonces, mucha gente dice, que le cogieron 120 voltios. Eso depende, ese es el voltaje promedio. Porque si el accidente ha sido justo en el pico, no fueron 120, fueron 169,7 voltios. ¿Sí sabían eso? Que la onda de la toma eléctrica tiene un pico de 169,7. No, profe, no sabía. Usted siempre ha escuchado que 120, ¿cierto? Usted ha escuchado que la toma tiene 120, ¿cierto? Sí, profe. ¿Eso sí lo han escuchado o no? Sí, profe. Eso. Sí, en el argot popular uno dice, una toma 120, una toma 120. Entonces, son 120 voltios RMS, o sea, por un valor medio cuadrático. Pero en el pico son 169,7. Entonces, ahí vamos siendo cada vez más pulidos, ¿cierto? Entonces, seguimos adelante, miren. El valor medio cuadrático sería el valor pico dividido en raíz de 2. O sea, el inverso también se puede hallar, así como lo hicimos ahorita. Ahorita lo hicimos fue multiplicado, ¿cierto? Si tengo el valor máximo y necesito calcular el valor promedio, también se puede hacer, que cerré la calculadora, ¿cómo? Dividiendo. Entonces, se pone entonces esto. Calculador, listo. Entonces, si yo tengo el valor máximo, que fuera 169,7, y necesito devolverme, o sea, hallar el valor promedio, lo divido en raíz de 1, que era 1, raíz de 2 era 1.41, ¿no? Y ahí le da los 120. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, hasta ahí llevamos el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? ¿Qué es 1? Voltaje pico. ¿Qué es 2? Voltaje pico-pico. ¿Qué es 3? Voltaje RMS o valor medio cuadrático. Ahora, ¿qué es 4? Ese 4 ya lo hemos visto. A ver, ¿qué me está escribiendo? Dice que... listo. El promedio ya lo hemos visto, si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo era el promedio? El promedio era el tiempo que pasa desde que inicia la onda
hasta que termina la onda, ¿cierto? Entonces, ese es, ya el promedio se mide en el eje X, ¿no? Y el promedio se da en tiempo, o sea, en segundos. Por eso su valor de medida es segundos, el periodo. Listo. Y entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo, que simplemente cuando usted haya el periodo, que es 4, para hallar la frecuencia, lo único que tiene que hacer es hallar el inverso, o sea, frecuencia igual a 1 dividido en el periodo. Ese ejercicio lo hicimos la clase, creo que la clase antepasada, ¿cierto? Entonces, mire, esos son los cinco parámetros que le medimos a estas ondas. Le medimos el voltaje pico, este 1. Le medimos el voltaje, ¿cierto? Le medimos el valor RMS, este 3. Le medimos el periodo, o sea, la diferencia entre el 0 y el fin del ciclo, 4. Y la frecuencia la podemos calcular dividiendo 1 sobre el periodo. ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo, muchachos. Vean. Un ejemplo, como les decía, debemos estar en capacidad de cualquier osciloscopio, de mirar cualquier osciloscopio. Digamos que esto fuera un osciloscopio, ¿cierto? Entonces, mire, tenemos aquí el eje Y y aquí el eje X, ¿sí? ¿Qué nos dice el ejemplo? Dice, observemos los siguientes parámetros de la señal. Entonces dice, 1, dice que el color magenta, que es el canal C, está ubicado en GND. ¿Verdad qué significa GND? En electrónica. Eso ya lo hemos visto. ¿No se acuerdan? ¿Alguno? Entonces, muchachos, GND en electrónica significa ground. Ground en inglés. Y ustedes que son bilingües, ¿qué significa ground en español? Ground. ¿Mm? No hay Creo que bilingües. tamaño. Bilingües aquí en el ground, tamaño no. Significa tierra. Tierra, ¿listo? Ah, sí, sí. Eso significa tronco. Ground. Y tierra significa, en electrónica lo conocemos como 0 voltios. ¿Listo? O sea que mi eje 0 va a ser, mi referencia es 0 voltios, va a ser esta línea de color magenta. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces dice, según la perilla de escala del canal AVEA, el canal A es el amarillo, ¿cierto? Canal AVEA es el amarillo. Dice que tenemos, dice que tenemos en una escala de 1 voltio, mire, voltio acá me dice 1, ¿cierto? O sea que dura 1 voltio cada cuadrito. ¿Alguien está? No quiere entrar. A veces con esa entra y sale, entran y salen y el computador no me deja, a ver, aquí este, Julián Armando Arara. Bueno, entonces, sigamos. Vamos acá, ¿no? Entonces decía, tenemos acá, en el canal A, tenemos 1 voltio, ¿sí o no? Por cada, 1 voltio, ¿qué significa? 1 voltio por cada cuadrito. ¿Sí? Eso es lo que significa. Cada cuadrito de estos vale 1 voltio. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4. Listo. Según eso, muchachos, si ustedes alcanzan a ver bien, ¿cuánto es el voltaje máximo de la onda? ¿Cuánto es el valor máximo de esa onda? Si este es 0 voltios, esta es la referencia. Entonces, ¿cuánto vale el valor máximo?
Me dicen si alcanzan a ver los cuadritos. No, profe, yo no lo alcanzo a ver bien. ¿Se no No, alcanzan? yo ¿Se mide tampoco, 4 profe. voltios, ¿Saben profe? los cuadritos? Ah, bueno, es que es como están oscuros, de pronto por eso no lo alcanzan a ver. Entonces yo los voy a rayar aquí, ¿listo? Entonces mira, hay un cuadrito aquí, hay otro acá, hay otro acá, hay otro acá, hay otro acá, hay otro acá y hay otro acá. ¿Listo? Y este es cero, este es cero. Y acá me dice que cada cuadrito vale 1 voltio. Entonces, ¿cuánto es el volt máximo de esta onda? 7 voltios. 7 voltios. 7 voltios, correctamente. Ese es el voltaje máximo. ¿Y cuál es el voltaje mínimo de esta onda? 4 voltios. Ah, no. Sí, 4 voltios. Mm, ¿Mm? ¿4? 4 voltios, profe. No, ese es 0. 1, 2. Después de 2, ¿qué sigue? 3. Oh, 3, ¿no? Ah, de Tres, 3, profe. profe. 3. Tres, ¿Listo? profe. Eso. Entonces, el de arriba, 7, ¿no? 7. Y el de abajo vale, vale 3. 3. 3. 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre el máximo y el mínimo? 4 voltios, profe. 4 voltios, eso. Entonces, nosotros, bueno, 4. Listo. Y dijimos que el voltaje pico a pico es la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿cierto? O sea que esa es una onda que tiene 4 voltios de voltaje pico a pico. Entonces, el voltaje pico, solo el pico, ¿cuánto valdría? 2. Dice que 2. 2. ¿Alguien dijo 2? ¿2? Sí, profe, dos. 2. 2, ¿no? ¿Dijeron? Sí, 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 dos. 2. ¿Por qué? Porque es la porque mitad. sería la mitad, ¿no? Eso, la mitad. Lo que quiere decir, muchachos, que el eje de simetría de esta onda está aquí, ¿cierto? Perdón, pasando por acá. Me perdonan el pulso. O sea que el eje de simetría está pasando por ¿qué valor? Por 2. No, pero ¿cómo va a Por ser por 2 si 4. aquí ya tenemos 3, vea? 1, 2, 3, 4, Ah, el 3 sería 5. 5. 5. 5 voltios, ¿no? La mitad, vea, la mitad entre 3 y 7 son 4 separaciones, ¿cierto? Hay 4. Y la mitad son 2, o sea que 3 más 2, 5, ¿no? Entonces, esta onda tiene un nivel de C en 5 voltios, míralo acá, un nivel de C en 5 voltios. Es decir, que él está encaramada, la onda está encaramada en un nivel de 5 voltios. Y de ahí en adelante empieza a oscilar, mire. Estando encaramada en 5 voltios, sube a 7 y baja a 3. Sube a 7 y baja a 3. ¿Sí o no? Eso es lo que hace la onda, mire, está encaramada en 5 voltios y a partir de 5 voltios sube hasta 7 y baja hasta 3, sube hasta 7 y baja hasta 3. ¿Sí o no? ¿Es cuánto? Sí. ¿Cuánto es el offset de la señal o nivel de ese de la señal? Muchachos? Profe, ¿será que puede repetir? ¿Cuánto es entonces el nivel? Se le escuchó entrecortado. ¿Cuánto es entonces el nivel de ese de la señal o nivel de offset? De aquí hasta aquí. ¿Mm?
Muchachos, ¿cuál es el nivel 11? Miren, la nivel 11 es la diferencia de aquí, 3, profe. Pero de aquí asimetría hasta y 0. Sí, profe. 3, no, 3 es al No, mínimo. 5. No, 5, 5. Sí, porque es Cinco. entre la simetría y 0, 5 ¿no? es eso, entre la simetría y 0 hay 5 voltios. Entonces decimos que esta onda está encaramada en 5 voltios o tiene un nivel offset de 5 voltios o tiene un nivel DC de 5 voltios, ¿listo? Y tiene un voltaje pico de ¿cuánto? Voltaje pico 4. ¿de Hay cuánto el voltaje de pico? 2, De 2, Ay, profe. como 5. 2. de 2. Voltaje pico de 2. Sí, Y profe. voltaje pico a pico y pico a pico que es desde acá hasta abajo, 4. 4, profe. Es 4 voltios pico a pico, 2 voltios pico y nivel offset o nivel DC de 5 voltios. Está encaramada la onda por allá alrededor de los 5 voltios. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Desde a 4 voltios y 2 voltios. Ahora, ¿cuánto es entonces el valor RMS de esa señal? Entonces, la formulita es coger el voltaje pico, dividir raíz de 2 y sumarle el offset. O sea que el voltaje promedio de esa señal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el voltaje pico? 2, profe. 2, profe. 2. Eso, entonces dividido en raíz de 2. ¿Cuánto le da eso? 2 dividido en 1.41. ¿Aquí? ¿Cuánto? Me dio 1,4, profe. 1,41, sí. Es raíz de 2, pero tiene que ser 2 dividido en 1.41. A Sí, ver, da 1,41, profe. ¿sí? A ver, miramos. A ver, 2 dividido en 1.41. Perdón. 2 dividido en 1.41. Ah, sí, correcto. Da 1.41 más el nivel del offset, que ¿cuánto era? 5. Ah, 5, 6,41, eso. Pues, profe. ¿cuánto es el voltaje? 6,41. Eso, 6.41. O sea que esto es una onda que si yo la comparara con un nivel, con una batería, sería una onda que estaría en este valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. O sea, por acá más o menos. Hagan de cuenta que es una línea recta. ¿Listo? Entonces sería una onda que estaría alrededor de los 6.41. Eso se llama valor RMS. ¿Listo? Es un equivalente de la onda que oscila a una línea recta. Eso significa el valor RMS, 6.41. Perfecto. ¿Y el periodo? El periodo de la onda. Entonces listo. Para hallar el periodo es en el eje YX, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, el origen está aquí. ¿Aquí empieza? ¿Y dónde termina? Acá, ¿no? Alcanzan a ver los cuadritos, si no yo los retiño acá. Vea. Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos. ¿Listo? ¿Cuántos cuadritos hay? Hay 9, profe. ¿Por qué 9? Vea. Este es 0. 1, 2, 5. 3. ¿Cuánto hay? 5. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, qué pena, profe. ¿Sí o no? Está contando. Ahora, en el eje Y, estamos contando en el eje X, ¿listo? Entonces, aquí donde dice horizontal. Aquí donde dice horizontal
obviamente el horizontal, me dice que cada cuadrito vale 0,2 milisegundos. Acá está. Cuando ustedes van a hacer unos ejercicios de esto, los tienen que mirar en el PDF, ¿sí? Entonces en el PDF le pueden hacer zoom y pueden ver de pronto, si no lo alcanzan a ver acá en el video, porque el video es menos resolución, ¿no? Aquí está diciendo que cada cuadrito es de 0,2 milisegundos. 0,2 milisegundos. O sea que al final, ¿cuántos milisegundos tiene este periodo? Si cada cuadrito vale 0,2 y hay 5 cuadritos. 1, profe. Sería ¿Qué? ¿Uno segundo, qué? ¿no? Oh, cada cuadrito vale 0,2 milisegundos. Pues, a ver, Uno ¿Cuánto vale? milisegundos. Un milisegundo. Exacto, un milisegundo. El periodo de esta onda es 1 milisegundo. ¿Cierto? Ese es el periodo. Vayamos por la cantidad de cuadritos y cada cuadrito vale 0,2. ¿Sí o no? Listo, muchachos. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia... Ah, bueno, antes de eso. 1 milisegundo. ¿Cuántos segundos son? Volvemos a las mismas preguntas de siempre. 1 Profe, 1000. milisegundos, ¿cuántos segundos son? 1000, profe. ¿Quién tiene otra opinión? cero, Si fuera 1000, tendría que ser 1 kilosegundo. cero Estoy diciendo 1 cero milisegundo. 1. 0,001, profe. Es 0,001 segundos. 0,001 segundos. O sea, el tercer número después de la coma es el 1. Bueno, este es el periodo, ¿no? El periodo. Listo. Entonces, ¿quién es la frecuencia? 1 sobre el periodo. 1 sobre quién? Sobre 0,001 segundos. ¿Sí? ¿Y eso cuánto le da? Vamos a ver. Hola, Linda. Cuéntame que estoy acá en una clase. Profe, Bueno. Mil. sí, Bueno. 1000, profe. Bueno, Linda. Profe, a mí me dio 1000. ¿Cuánto? Sería Sí, 1000, ¿no? profe, 1000, sí. da 1000. Eso, 1000 Hz, 1000 Hz. Y si no le quiero decir 1000 Hz, sino que quiero usar un sufijo, un prefijo, perdón. ¿Cuánto le digo? ¿Un qué? 1 kilohertz, profe. Un kilo, sí. Eso. 1 kilo. Hertz. 1 kilohertz. 1 kilo HZ. Está acá me quedó como feo. 1 kilohertz. Ya que esto es una onda de 1 kilohertz. Y de periodo, 1 milisegundo. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, aquí decía, una perilla de escala color naranja, cada cuadro vale 0,2 milisegundos. ¿Sí? Independiente del valor donde definamos el inicio del ciclo, el final del ciclo será exactamente en el momento en que inicia el siguiente ciclo. P igual a 1 milisegundo. Acá. Y, o sea que esta frecuencia finalmente es de 1 dividido en 1 milisegundo es igual a 1,001 segundos e igual a 1 kilohertz. ¿Sí o no? Entonces, vean, muchachos, que hallamos todos los parámetros de la onda del ejemplo anterior. ¿Sí? Pues, ¿cuáles? Voltaje pico, 2 voltios. Voltaje, perdón, offset, offset o nivel DC, 5 voltios. Voltaje pico, 4 voltios. Voltaje RMS, 6,41 voltios.
Periodo, 1 milisegundo. Frecuencia, 1 kilohertz. Muchachos, entonces ya ustedes aprendieron a analizar señales. Eso es lo que se analiza en una señal, esas 5 cosas. Vuelvo y repito. Tenemos al comienzo, ya, observamos la señal. Voltaje pico, 2 voltios. Offset, 5 voltios. Pico pico, 4 voltios. RMS, 6,41 voltios. Periodo, 1 milisegundo. Frecuencia, 1 kilohertz. ¿Listo? Entonces, esta presentación ya ustedes la tienen disponible en el Padlet en un PDF para que la revisen y para que hagan suma a las imágenes. Entonces, ¿cuál es el ejercicio para el próximo sábado? ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves les resuelvo dudas. Ya tienen que haber adelantado bastante. Pero para el próximo sábado, el sábado les voy a preguntar los ejercicios, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, el ejemplo 2, mira, aquí está. ¿Qué tienen que analizar? ¿Dónde está el eje de simetría, cierto? ¿Dónde está el eje de simetría? ¿Cuánto vale cada cuadrito de voltaje? Acá dice 10 voltios. ¿Cuánto vale cada cuadrito de periodo, perdón? 0,5 U. ¿Quién me dice que es 0,5? ¿Quién se acuerda? 0,5. Pero usted dijo que también ¿Cuánto? voltios se representa. Micro. 0,5. Bueno, sí, pero estamos hablando de tiempo. Ah, De tiempo. Cuando me sale 0,5 Microsegundos, profe. sí. Microsegundos. Eso, Sí, microsegundos. Ajá. Ah, ya. Eso, ahí van allá las mismas parámetros, ¿listo? Entonces dice, ya, primera pregunta, señal AC o DC, ustedes la analizan. ¿Cuánto es el voltaje pico? ¿Cuánto es el nivel offset? ¿Cuánto es el pico a pico? ¿Cuánto es el periodo? ¿Cuánto es la frecuencia? Entonces, escriben las respuestas en su cuaderno y el sábado las voy a preguntar. Segundo ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto es el, si es AC o DC, cuánto es el pico? ¿Cuánto es el pico a pico? ¿Cuánto es el offset? ¿Cuánto es el periodo? ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Listo? Otro ejercicio. Offset, pico a pico, periodo, frecuencia. Nótese que para las señales que ustedes vieron aquí, que son cuadradas, estas últimas dos, no le estoy preguntando RMS. Porque el valor de RMS sobre raíz de 2 solo se aplica para señales senoidales, ¿sí? Para otras señales ya no es esa fórmula, entonces pero no le estoy preguntando RMS en los ejercicios donde está la señal cuadrada, ¿no? Como en el último caso. Esta, por ejemplo, es una señal cuadrada, ¿sí? Y esta también es una señal cuadrada. Entonces esos ejercicios, muchachos, los hacen los voy a evaluar el sábado. El sábado les pregunto al azar. Y el jueves para que me pregunten sobre qué dudas tienen de estos ejercicios, ¿listo? Entonces vamos a publicar también esta grabación. Y no olviden que de la clase pasada salieron unas preguntas que ya están aquí, donde dice actividad 10. Son las preguntas de señales de la clase pasada, ¿listo? Y para el día sábado, entonces tenemos estos ejemplos, 3 ejemplos, o 4 creo que eran, de señales, ¿listo?